Uno de los grandes hitos que se autoimpuso el gobierno en esta carrera hacia la normalización económica fue la sanción de la ley Bases. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, porque a partir de allí el gobierno prometió que se iba a iniciar un camino de estabilización en diversos sentidos y sobre todo que allí en esa ley iba a encontrar muchas de las herramientas que necesita para reactivar la economía hoy en franca recesión. Para hablar de la ley Bases, estamos en comunicación con José Núñez, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, por el PLO. ¿Qué tal, diputado? Gracias por estar en Canal E. Hola, buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Un gusto. Quiero primero tener su balance de la sanción de la ley, una ley tan trabajosa para el gobierno que empezó diciendo que no iba a tener ninguna modificación, que no iba a negociar nada. Finalmente esa negociación llegó, hubo cambios, cambios profundos. ¿Qué balance hace hoy ya con la ley aprobada sobre la sanción de la ley Bases? Bueno, primero celebro que hayamos podido aprobar una ley tan importante y que abarca tantos temas, ¿no?, para el país. Eran reformas que nosotros en nuestra campaña, en el equipo de Patricia Bullrich, muchas de ellas estaban escritas, que nosotros estamos convencidos de que son reformas que se necesitan para el país. Y creo que después de un trabajo de 6 meses, que a veces te queda un sabor a poco porque decide 660 en total a llegar a aprobar menos de la mitad, pareciera poco, pero cuando vos analizás la cantidad de puntos que toca, es una de las leyes más ambiciosas que se ha aprobado en el Congreso, por lo menos desde que yo formo parte de él. Así que creo que no es para minimizar, todo lo contrario, es una ley muy importante y creo que también va a ayudar a acomodar muchas cosas, porque si querés te cito un ejemplo. Por ejemplo, los monotributistas en la Argentina podían facturar, no llegaban a 12 millones de pesos, y hoy van a poder facturar hasta 68 millones de pesos, o sea que un profesional no va a poder facturar los honorarios como corresponde, un comerciante. Creo que eso ayuda porque después cuando vos sos mono y te pasás de las facturaciones como el abismo, ¿no? Porque tenés que empezar a discriminar IVA, tenés que poner un contador, bueno, se complejiza el tema y no sos millonario ni te sobra nada. Entonces creo que eso, por ejemplo, para citarte uno de los tantos ejemplos, creo que ha sido muy bueno. Después, aunque sea antipático, restituir la cuarta categoría de ganancia, que todos, creo que todos, de todos los arcos políticos, estamos convencidos que no hay que pagar impuesto a la ganancia, o no tienen que gravar impuesto a la ganancia a los trabajadores. Pero también sabemos que el año pasado, cuando se retiró este tributo, lo hizo Sergio Massa en un contexto de un plan platita, en el medio de una campaña electoral, y tocando fondos que todas las provincias contaban para sus arcas y lo tenían comprometido para servicios en cada una de sus provincias, y lo retiró en una medida populista, a mi modo de ver. Y bueno, y ahora se hizo una ley donde es mucho más acomodada, donde más progresiva, donde al que empieza a pagar ganancia no le cae el total del tributo, como que yo, con el esquema de Massa pagabas entre el 10 y el 15%, apenas empezaba a pagar. En Ahora bien, es el diputado, 5%. en esto ahora el gobierno dio un paso más y dijo, bueno, una vez aprobada la ley Bases y el paquete fiscal, cuando haya una mejora en la recaudación, empieza una segunda parte de bajar impuestos. ¿Usted cree que eso sería viable? Por ejemplo, que algunos tributos de los más cuestionados, el impuesto al cheque, que eso pueda llegar en el corto plazo. Bueno, yo creo que sí, Fernando, porque es necesario sacarle la pata de encima a los sectores que producen. Eso también tiene que estar enmarcado en un acuerdo fiscal con todas las provincias, porque de nada sirve, o poco sirve, mejor dicho, que se baje el impuesto al cheque, que se baje a lo mejor algo de impuesto a las ganancias, que se elimine el impuesto país, que a fin de año se termina, si las provincias después te cobran el 5% de ingresos brutos. Ahí hay que hacer un acuerdo, y creo que las provincias también van a empezar a competir, porque aquellas que cobren mucho se van a quedar sin inversiones. Tenemos que trabajar ese punto en un acuerdo con todos los gobernadores, porque hay que potenciar a los sectores productivos para que puedan exportar, para que puedan competir inclusive con los productos y servicios que ingresen del exterior, porque nosotros le vendemos alimentos a casi 500 millones
de personas en el mundo, por ende no podemos cerrar la importación. De hecho, este gobierno va a ser un gobierno aperturista en tema comercial, así que tenemos que tener mucho cuidado ahí y sí, sí o sí, más que bajar impuestos, Fernando, nos debemos una reforma tributaria profunda, profunda, porque no es bajar un impuesto, tocar otro, no, hay que ir a una reforma tributaria que promueva la inversión, que promueva la competencia y que podamos no solamente venderle al mundo, sino competir acá en nuestro país. Ahora, diputado, allí también juega mucho el tema de las provincias, no solo en cuanto a los impuestos que son coparticipables, sino a lo que usted mismo decía, digamos, algunos tributos provinciales que realmente tienen mucho peso. Hay en las provincias, y sobre todo después de esta negociación tan fuerte por la ley bases, hay en las provincias un cierto mandato, así como Milei dice, yo tengo el mandato de las urnas de bajar impuestos. En este momento de ajustes fiscales, ¿a las provincias no llega algo de eso? Por lo menos a las provincias gobernadas por su partido, digo, ¿no llega un mandato de decir, bueno, hay una obligación, tenemos una obligación de ir hacia un equilibrio fiscal? Bueno, las provincias vos sabés que a ninguna le sobra nada. Algunas por ahí tienen más recursos porque tienen más actividad. Caso nuestro en Santa Fe es una provincia rica, pero también tiene muchos compromisos, hay que hacer muchas reformas y cuando vos hablás de bajar impuestos, que es una discusión que tenemos siempre, y te cito un ejemplo, ¿te acordás cuando querían gravar con derecho a exportación a la industria este mismo gobierno? Sí. Nosotros nos plantamos, pero no nos plantamos en contra del gobierno, lo que le transmitíamos es que, ejemplo, si la maquinaria agrícola exportó en el año 2023 110 millones de dólares y pagó cero de derecho de exportación, no hay una regla de tres simple que te garantice que si le grabás con el 15% ibas a grabar estos 16 millones y medio de dólares. Lo más probable es que si lo grabás con ese 15%, lo saques del mercado y no puedan vender al exterior. Entonces, termina haciendo doble daño, no recaudando y pulverizando el empleo argentino y a las pymes argentinas. Entonces, los gobernadores, en el caso nuestro, está convencido de que hay que bajar impuestos. El tema es cómo lo hacemos, en qué periodo lo hacemos, cómo es el proceso, ¿no? Porque no se puede hacer de un día para otro. Nosotros habíamos firmado un consenso fiscal, no sé si recordás, en el gobierno de Mauricio Macri, donde se habían empezado a bajar el impuesto al cheque, se podía tomar las micro y la pequeña hasta el 50% del impuesto a la ganancia. O sea, había empezado un proceso. Después, con la pandemia, Alberto deshizo ese acuerdo que había y ahora hay que empezar de foja cero, pero creo que los gobernadores entienden que para que haya más inversión en sus provincias van a tener que ayudar a facilitar y acomodar algunas variables que de entrada, de nuevo, generan temor, preocupación, pero que a la larga el retorno a las arcas del Estado es mayor porque potencia la producción en la Argentina. Y allí también juega el tema de las retenciones, me imagino. ¿Eso está en agenda? ¿Ven, sobre todo una provincia tan agropecuaria, de tanto peso del agro como la suya, ven en la agenda algún margen de negociar cambios en las retenciones? Bueno, es una obligación eso, es algo que sí o sí hay que hacer porque el sector agropecuario, por lo menos en nuestra provincia y creo que en el resto del país, ha estado muy golpeado por la sequía, por los temporales y no hemos tenido las mejores cosechas que supimos tener en la Argentina. También ahí, cuando el gobierno quiso levantar las retenciones, nosotros nos opusimos en el buen sentido, siempre para colaborar, no destructivamente. Nosotros ya lo habíamos hecho y no nos fue bien y le dijimos que no le podíamos subir retenciones al campo, que en todo caso el productor agropecuario entendía que no le pudiésemos bajar, pero de ninguna manera subir. Y el gobierno también lo entendió eso. Y ahora lo he escuchado de boca del presidente en alguna de las exposiciones que hubo, tanto en Armstrong como en San Nicolás, donde se compromete a ir bajando retenciones. Yo creo que eso es una materia pendiente que tiene la Argentina y que podríamos sembrar mucho más en la Argentina, cosechar mucho más si bajamos retención. Ahí hay un trabajo para hacer, pero entendemos que las dificultades que hay son muchas, pero sí hay que tener un panorama a un mediano plazo de baja de retenciones. Sin lugar a dudas, eso va a ayudar mucho. Bien, por último, diputado, después de tanta negociación tan ardua en la ley bases, después de esos 600 artículos que quedaron en menos de la mitad,
Ahora viene otra ley ómnibus, viene la famosa ley hojarasca, la ley con la que el gobierno quiere quitar y dejar atrás regulaciones que vienen de décadas, que ya no tienen sentido, que muchas no tienen utilidad, pero algunos dicen, nos vuelven con lo mismo. Algunos diputados opositores dicen, vuelve otra vez el gobierno a meter en un solo paquete lo que debieran ser muchas discusiones simultáneas. ¿Qué cree que va a pasar? Ya sé, le estoy preguntando por una ley que todavía no conocemos, pero digo, ¿qué cree que va a pasar con ese proyecto? Bueno, yo creo que hay muchas reformas que han quedado pendientes por falta de discusión ahora, no porque las fuerzas políticas no estén de acuerdo, pero sí requiere de otra discusión, una discusión más larga, con mesas de trabajo donde participen todos los sectores. Creo que nos debemos una reforma administrativa importante en la simplificación de trámites. Hay muchos curros, eso también hay que decirlo, hay muchos negocios para algunos sectores que no sirven para nada, ni siquiera agilizan, porque si vos decís, che, mira, acá inventaron esto, pero esto ayuda, bueno, lo pensamos, pero hay muchos casos donde tenemos que ir a simplificar y ayudar y a desburocratizar. Pero no conozco en detalle y lo que sé, lo sé por comentarios. Cuando entre la ley te voy a poder más especificación de lo que pensamos, pero creo que hay muchas cosas pendientes en la Argentina que hay que dar la discusión. ¿Eso quiere decir que tiene que aprobarse, que no tiene que aprobarse? Bueno, eso es una discusión que vamos a dar con el Ejecutivo, con todas las fuerzas políticas y seguramente, como pasó con la ley base de 660 artículos, bueno, aprobamos menos en la mitad, pero avanzamos bastante. Está bien. Y creo que también en lo que viene hay que dar la discusión. Y no hay que tener miedo, porque los tiempos cambiaron, la gente nos dio un mandato a los que por lo menos formábamos parte de la propuesta de cambio, donde tenemos que entender que tenemos que hacer estos debates porque la gente nos lo está pidiendo. No es una cuestión solo del gobierno, Fernando, es una cuestión de la gente te demanda. Yo voy caminando por la calle el otro día y me agarra una señora paseando a mi perro y me dice, discutan la ley Conan, que es una ley contra el maltrato animal, que no tiene nada que ver con lo económico, pero sin embargo la gente es la que te va poniendo la agenda y la que te va condicionando a que discutan temas que a lo mejor en otros momentos de la Argentina no se discutían. Así que yo no lo veo como una imposición del gobierno, sino como una imposición social. Hay un cambio de paradigma y un cambio de época que tiene que ser escuchado y debatido. Muy bien, veremos si se cumple con esas demandas. Diputado, muchísimas gracias por este contacto. No, un gusto y gracias a ustedes. Hablamos con el diputado nacional del PRO por la provincia de Santa Fe, José Núñez. Quédese, hay más información en Canal E.